¿De acuerdo? Entonces por eso lo estamos. ¿Sí? Si alguien no está de acuerdo en que lo veamos, pues lo dejamos, no pasa nada. Nos vemos a lo que nos toca del temario. Esto no es de mi temario, obviamente, porque es de personas morales, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos habíamos quedado ya, si ustedes recuerdan, en estos de los que no podían tributar. Vimos este pequeño resumen global, ¿verdad?, de la situación del régimen simplificado de confianza para personas morales, y pues lo repasamos, que es muy importante, ¿no? Eso dice el 206. Este régimen es obligatorio para todas las personas morales que estén constituidos únicamente por personas físicas y que no superen los 35 millones. ¿De acuerdo? Es un régimen nuevo, obviamente. Comenzó a partir del 1 de enero de 2022. En este sí, o sea, porque luego llegaban gente, fíjense que a mí no me gusta mucho el régimen. Y pasa de 35 millones, no, pero no me gusta yo. No, o sea, contentillo de nadie, ¿no? O sea, si no te gustó, pues no te gustó y ya está, ¿no? Pero tienes que entrarle perfectamente. E inclusive, luego había gente que no se daba de alta y decía, no, es que no me cambiaron, entonces yo no me voy a cambiar. Y yo digo, en cualquier momento te pueden cambiar, ¿verdad? Y tendrías que pagar diferencias desde enero, ¿vale? Y obviamente, pues el tratamiento fiscal es muy diferente en este régimen, porque realmente estos tributan igualito que las personas físicas. Igualito, vamos a ver la fórmula del pago funcional y verán que es igualito que el de las personas. Esto depende mucho del supuesto. Recuerden que el reciclo es más conveniente en materia de ISR, pero luego en materia de IVA a veces no es tan buena idea. Mejor que vete a reciclo, o sea, tiene más facilidades y menos obligaciones. Eso sí sería muy recomendable. De todos, en materia de IVA, pues el tratamiento es igual, ¿no? Claramente no hay cambios, ¿verdad? Yo me refiero mucho a los que estaban en RIF, a eso sí les perjudicaba mucho el IVA por todas las facilidades que ya vimos, ¿no? De las operaciones que en general. Y había muchos que sí tenían la opción de continuar y no lo hicieron porque pensaban, sí, la verdad es que se paga menos inclusive que en RIF, ¿eh? En materia de ISR. En materia de IVA, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Y en materia de IVA, de hecho, no hay ninguna facilidad en régimen. Ya, de hecho, vimos todas las reglas, ¿no? Y no sacaron ninguna que dijera, ay, para las operaciones públicas generales. No, nada. Inclusive, si ustedes recuerdan en RIF, las operaciones de público general eran de 250 pesos, ¿no? Y acá no, pues son de 100 pesos. O sea, esas operaciones, si exceden de 100 pesos, tienes que emitir CFDI, entonces, pues eso ya es delito. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, pues, estos tres supuestos, si cumples estas tres reglas que vienen aquí, no es optativo. Y obviamente, pues también, que no estés en estos apartados donde dice que pueden tributar, ¿no? Los socios que tengan control de otra persona moral, los fideicomisos y asociaciones en participación, instituciones de crédito, de seguros, fianzas y arrendamiento financiero, régimen de grupo de sociedades coordinados, agapes, personas morales con fines no lucrativos, y las cooperativas de producción, ¿de acuerdo? Y obviamente se deja de tributar cuando superes los 35 millones. Aquí la ventaja es que es hasta el año siguiente, o sea, continúas todo el ejercicio. En noviembre de 2022 ya tuve 35 millones, terminas diciembre y en enero del año 2023 ya te irías a régimen general, ¿verdad? Y aquí, de hecho, aquí sí se llama régimen general, el régimen de las personas morales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, porque el de las personas físicas, que recuerdan, el régimen de actividades empresariales y profesionales, y se le conoce como régimen general porque así lo hemos manejado desde épocas inmemoriales, ¿verdad? ¿Sí? Ese régimen se ha mantenido prácticamente intocado desde que yo empecé a dar clases, hace 24 años, ¿no? Entonces, bueno, para tributar nuevamente conforme al título 7, o sea, regresar a reciclo, porque ya saben, este año, pues todos los que estén obligados van a estar aquí, ¿vale? Pero para años siguientes, ¿qué va a pasar? Bueno, si dejas de tributar conforme al régimen simplificado de confianza, podrás volver a hacerlo siempre que, la acción primera, los ingresos obtenidos no excedan de 35 millones, que es el primer requisito del primer filtro, ¿verdad? Por ejemplo, en 2022 tengo 37 millones. Tengo que salir 2023. Pero en 2023 tengo 30 millones de ingresos. Dice, tú puedes regresar al régimen simplificado de confianza si así lo decides, ¿de acuerdo? Pero además de eso, no nada más son los ingresos, ¿verdad?
tienes que estar al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tener opinión de cumplimiento en sentido positivo. Esa la sacamos en los términos del 32C del Código Fiscal de la Federación. Ahí en la página del SAT sacas tu opinión de cumplimiento. Si viene negativa, no te van a dejar de enviarte para que tengas especial cuidado con ello. Y eso viene negativo es probablemente porque tengas algún adeudo, ¿no? Y ay, es que no presentaron la DIOT de tal periodo. ¿Verdad? Recuerden que si estás en oficina tienes que hacer DIOT, ¿por qué? Porque no la he presentado, pues tienes que hacerla. Y no se encuentren en el listado del 69, o sea, personas morales que emitan facturas apócrifas, ¿verdad? Eso también son esos 3 requisitos indispensables para poder regresar a hacer régimen simplificado de cuentas. Bueno, ¿cuáles son los ingresos acumulables para reciclo? Y recordar, como en personas físicas, si ustedes recuerdan, los ingresos son hasta que están efectivamente cobrados, ¿verdad? Si no los has cobrado, pues no son ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos del régimen, ¿sí?, los ingresos se consideran acumulantes en el momento que sean efectivamente percibidos. Y esto, pues, en concordancia con lo de las personas físicas, ¿no? Ya lo habíamos visto, en régimen general vimos este apartado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Y se considera efectivamente cobrado cuando sea en efectivo, en bienes o en servicios. Mismo supuesto que señala lo del régimen de actividades empresariales. Si recibes algún anticipo o depósito, eso ya se considera ingreso acumulable, ¿verdad? O sea, no he mandado la mercancía, pero le dije a mi cliente, me tienes que depositar 200,000 pesos para poderte mandar la mercancía de un litro. Pues lo que sería acumulable serían los 200,000 que yo ya le cobré, ¿sí? Porque no le mando toda la mercancía, ¿no? En el momento que emito la factura correspondiente y me la pagan, en ese momento sería acumulable los otros 800, ¿sí? ¿De acuerdo? Si recibe títulos de crédito emitidos por una persona distinta, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Se aplicaba mucho con la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Que el título de crédito es a nombre del banco, pero pues ya se supone que está pagado, ¿no? Ya ven que las tarjetas de crédito habitualmente al día siguiente te hacen el depósito. Y la transmisión del cheque, ¿se acuerdan? Había 3 formas para transmitir los cheques, ¿se acuerdan cuál era? ¿Ya es uno? ¿Sí? Bueno, endosos es el nombre general sobre el cual se transmite, pero había 3 tipos de endosos. Emigro propiedades. ¿Cuál otro? ¿Y qué? Es ese, y hecho que viene, ¿no? En procuración. En procuración. Eso es cuando es precisamente empezar en procuración porque vas a procurar el cobro, ¿verdad? Y en tercera forma, que también transmite, obviamente, el cheque, ya se considera cobrado, en garantía, ¿verdad? En garantía. Recuerden que son los mismos para la actividad empresarial, ¿no? Entonces son 3, en garantía de propiedad, en procuración y en garantía. El que no transmite es en procuración, porque obviamente como su nombre lo dice, es para procurar el cobro, ¿verdad? No me han pagado este cheque, ¿verdad? Ya fui al banco 2, 3 veces y me dicen que no tiene saldo. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues se lo doy a un abogado para que vaya a realizar el cobro. ¿De acuerdo? Por eso es en procuración. No se transmite la propiedad del cheque. No, porque el abogado obviamente pues no es propietario del cheque, él nada más tiene que cobrar y traernos el dinero del cobro, ¿vale? No, a veces se apropian del dinero, pero eso digamos no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que cobren y traigan. Y obviamente ya habíamos hablado de cualquier otra forma con la que se extinga las obligaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y recordar estas reglas, si las ven, más copiaron y pegaron lo que dice el artículo, ¿no? De personas de actividad empresarial. Dice exactamente lo mismo, ¿vale? Y tratándose de condonaciones, quitas y remisiones de deuda, procede a la prescripción y obviamente pues se resta el ajuste por inflación cuando es con el sistema financiero, y si no es con el sistema financiero, todo es ingresos acumulados. Y como ven, pues está igualito. Pues sí, como que copiaron y pegaron la información de las personas. ¿Sí? Entonces, es exactamente igual en el caso de condonaciones chiquitas y cuando es con una persona que está en quiebra, ¿verdad? O en suspensión de pagos, sin concurso mercantil, en ese supuesto, ¿verdad? Hasta que se dé la presa. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, si no cobras, que también lo habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdan? Pediste haber pedido carta de crédito, si no la pediste es que no eres muy listo
Entonces, pues obviamente mereces un castigo ejemplar y el castigo ejemplar es que al año te van a hacer ingreso acumulado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque debiste haber pedido carta de crédito en operaciones de comercio exterior. ¿Vale? Muy importante. Y obviamente transcurrido ese plazo se acumula. De hecho, es la única excepción a la regla del ingreso acumulable al cobro. ¿Vale? Cuando exportas y no cobras, tontito, ¿verdad? Mereces ser castigado de manera muy ejemplar. ¿De acuerdo? Entonces, pues el castigo ejemplar es que tienes que pagar los impuestos. ¿De acuerdo? Y eso es grave, obviamente, y tendrás que esperar pues, el plazo de prescripción para poder hacer deducible el ingreso. ¿De acuerdo? No digas, además de que no cobré, tengo que acumular el ingreso. Entonces, así, ¿sí? Bueno, los ingresos se consideran en el momento que sean percibidos. Aquí sí hay deducciones, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, en reciclo de personas físicas, pues no había ninguna deducción. ¿Cuál era la única deducción que aplicábamos en reciclo de personas físicas? Ninguna, ¿no? Las devoluciones de bajas y bonificaciones. Correcto, es la única deducción y se aplica obviamente en anual. No se puede aplicar en pagos provisionales. ¿De acuerdo? Para que tengan especial cuidado. Es la única deducción que está autorizada para los de el régimen simplificado de confianza de personas físicas. En personas morales no, se aplica todas las deducciones de manera normal, excepto una, que es muy importante, que es para las sociedades civiles que no pueden restar los anticipos a cuenta de rendimientos de los socios. Y eso la verdad es que ha pegado durísimo en las sociedades civiles y están sufriendo las de Caín, porque prácticamente era la única deducción importante que tenían, porque las sociedades civiles en el régimen general, y fíjate, las que estaban en el régimen general sí pueden hacer esto, o sea, se pueden restar los anticipos a cuenta de rendimiento. ¿Qué es eso? Bueno, yo estimo que en el año va a haber utilidades en esta sociedad civil por 1,000,000 de pesos, y digo, de una vez te voy a adelantar lo que toca en eso es un anticipo a cuenta de rendimiento. ¿Cuánto? 80,000 pesos. Y con esos 80,000 pesos haces los FDIs por anticipos a cuenta de rendimientos y les pagas. Y con eso lo haces deducible. Obviamente tienes que hacer la transferencia, por supuesto, a los... No era muy difícil hacer eso, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, no, no me vayas a depositar, pues decía, vénganos tu reino, ¿verdad? Y te gastabas la feria de que daba gusto. Pues sí, la verdad. Entonces, pues ahí agarrabas lana como socio y obviamente la sociedad podía ser deducible el monto, ¿no? Y a partir de la entrada de reciclo para personas morales, eso sí, ¿vale? Como lo copiaron, fíjate, lo copiaron de personas físicas, y obviamente de físicas no viene esa deducción, ¿no? ¿Por qué no viene esa deducción? No aplicaba, ¿no? Y entonces le preguntamos al tipo, oye, se te olvidó esa deducción muy importante, y digo, no se me olvidó, es que no quería dársela. No la dio, porque le preguntamos a través del colegio de contadores y le mandamos dudas a través de ahí de la página de y yo me conecto acá en el iPad, en la copia y en la historia y pregunto ahí a través del chat y todo, y en todos lados le preguntamos y en todos lados nos dijo que no. Y todos estábamos esperando a que se diera esa autorización, aunque sea una regla, ¿no? Pueden meterlo a través de reglas generales, y no lo metieron. Y eso quiere decir que esa no es deducible para las sociedades civiles, que eso será, ya les digo, es prácticamente lo más importante que tiene. Entonces aquí sí hay deducciones, todas en general, excepto esa, la de los anticipos a cuenta de rendimientos de las sociedades. Un error, no sé. Al final como que dijo el señor, pero usted no quería dártelo. ¿Ya? Se fregaron todos de las sociedades civiles. Y algunos colegas mejor ya dijeron, no, que yo voy a actuar como persona física, porque es una cosa pues, tremenda, ¿no? O sea, le quita toda la esencia a las sociedades. En materia fiscal, por supuesto. Y una muy importante, creo que es de las más buenas que tiene lo de reciclo de personas morales, y las inversiones no superan 3 millones de pesos, se podrán emplear los porcentajes máximos de deducción para reciclo, que son mejores a las tasas normales. Y he puesto unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inmuebles, la tasa es del 5%, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto en construcciones. Pues en reciclo es el 13%, entonces si sube un 8%. En mobiliario y equipo de oficina, ustedes recuerdan, es el 10%, y en reciclo de personas morales sube al 25% la tasa de deducción de mobiliario. Y para equipo de cómputo pasa del 30% al 50%. Y maquinaria y equipo para restaurantes, 20% a 33%. ¿No?
Hay algunos beneficios ahí pequeños, no son muchos, demasiados, pero bueno, es lo único bueno que tiene en realidad. Aquí puse todas las deducciones autorizadas de reciclo, ¿verdad? El 208 nos habla de esto, y obviamente pues empieza con las devoluciones que se reciban, los descuentos o bonificaciones que se hagan, o sea, son los descuentos sobre las ventas, ¿de acuerdo? En la fracción 2, las adquisiciones de mercancías. Esa es una diferencia importante en relación con las personas morales, ¿no? Y como en personas físicas, aquí las compras son deducibles en lugar del costo de lo vendido. Ustedes recuerdan, en personas morales de régimen general reducimos el costo, ¿no? Ya saben, el costo es inventario inicial, más compras, menos inventario final. Y aquí no, son las compras que estén efectivamente pagadas, ¿vale? Son deducibles, ¿de acuerdo? Porque en personas morales puedes deducir puedes deducir aún con la pura factura. Aquí no, aquí solamente puedes deducir hasta que esté efectivamente pagado. Como en el caso de los ingresos que acumulas hasta el cobro, pues aquí deduces hasta que pagas. Los gastos netos de descuentos y bonificaciones o devoluciones, las inversiones, obviamente, a través del procedimiento de depreciación. Ya hemos visto aquí de una manera muy amplia, o sea, no se hace pues la deducción así, ay, meto el activo y lo hago deducible. No, se hace a través del procedimiento de depreciación normal, pero con tasas preferentes. Ya vimos unas cuantas ahí, ahorita vamos a ver el resto de ellas, ¿de acuerdo? Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, ¿sí? Y siempre que dichos préstamos se inviertan en los fines de la persona moral y obtengan el comprobante fiscal. El SAT sabe que los bancos de repente no dan factura, porque se lo sospecha o no sabe, pero de alguna forma se entera que los bancos de repente no te dan factura. Si no tienes la factura de los intereses, el detalle es que no los puedes hacer deducibles bajo ninguna circunstancia. Y eso puede ser grave para ti, ¿no? Y luego las cuotas a cargo del patrón, pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, igual que en personas físicas, ¿verdad? No son deducibles las cuotas obreras, ¿vale? Aún de trabajadores de salario mínimo, aquí de hecho no hace excepciones, o sea, porque en trabajadores de salario mínimo, si ustedes recuerdan, el patrón está obligado a pagar la cuota obrera. Y además, pues, como ha subido tanto el salario mínimo en los últimos años, pues muchos de los trabajadores de niveles bajos ya los alcanzó el salario mínimo y muchos ya ganan el salario. ¿Correcto? Ya se acuerdan, yo ya les había dicho cuál era la solución para evitar esto sin mucho problema, y era pues aumentarles un peso al salario mínimo y ya pues ¿sí? Seguramente van a recibir menos del mínimo, pero pues ya deduces todo y puedes obviamente también restarles el ISR, porque les da ISR. Y la Constitución de hecho dice, no la ley, sino la Constitución dice que los trabajadores de salario mínimo no pueden ser sujetos de retención alguna, salvo las del Infonavit. Son las únicas que puedes retener. ¿De acuerdo? Entonces no puedes retener el resto de cosas. El ISR no lo puedes retener y tampoco puedes retener el seguro. ¿Vale? Pero si ya no ganan el salario mínimo, pues... Y la fracción séptima, las aportaciones efectuadas para la creación de incremento de reservas a fondos de pensión y jubilación. Esto casi nadie lo ocupa porque pues muy pocas empresas tienen fondos particulares de pensión, ¿de acuerdo? Hay algunas muy grandes, sí, pues, Pemex, CFE, las universidades, etcétera, los gobiernos estatales que tienen fondos de pensión, ¿verdad? El resto de los mortales, pues lo habitual es que no tengan, ¿no? No tengan fondos de pensiones particulares. Y obviamente los gastos e inversiones no deducibles son los mismos que señala el artículo 28 de la ley. O sea, los no deducibles son los no deducibles. ¿Okay? Y esto, pues, es una cuestión que pues, nos preguntaban mucho, ¿no? ¿Qué pasaba con las sociedades civiles? Pues esta es la interpretación para las sociedades y asociaciones civiles. Y no sufre modificaciones en relación a lo anterior, pero todas las sociedades civiles que no superen 35 millones se tienen que venir a régimen simplificado de confianza por obligación, o sea, no es optativo que puedan aplicar esto, ¿sí? Y obviamente pues el nuevo régimen no prevé, o sea, no viene la fracción 9 del artículo 25 que hablaba de los anticipos a cuenta de rendimiento, que era deducible, y pues si no viene, pues nosotros pensamos que luego lo iban a poner en regla, y lo pensamos mal, ¿ya? Pensaste mal, ¿vale? Por cierto, no sé si les dije, pero el día de hoy publicaron la resolución de facilidades administrativas, bueno, un anticipo,
Aunque no nos pusieron ahorita las de autotransporte, no sé por qué, pero yo supongo que van a salir también las de agricultura y ganadería. Después que ya les dije que todavía no las publicaba, ¿no? Pero el señor tenemos ya ves que obra de formas muy perversas. Entonces me escuchó ayer, yo vi video y digo, ay, se me ha olvidado por una de las alternativas que digo, la voy a publicar hoy en la página del SAT, ¿no? Y ya ven que con eso basta. No se crean, no, se va a una escuela, pero pues, a ver, ¿no? Hoy la publicaron, o sea, una cosa muy sospechosa, ¿no? Porque ayer estábamos diciendo que no las habían publicado. Y le saltaron las de agricultura, yo que para hacerme ver mal, ¿no? No pusieron las de autotransporte, pero no pusieron las de agricultura. ¿Se acuerdan que les dije que había 4 regímenes en las facilidades administrativas, que era sector primario, que es agricultura, pesca y agricultura, y estaban todos los de los 3 que son de autotransporte, ¿verdad? Pues pusieron las de autotransporte, pero yo pienso que van a sacar también la de agricultura, ganadería, pesca y agricultura, ¿vale? Yo creo que porque los de autotransporte están más preocupados, y obviamente son más de autotransporte que de agricultura, ganadería. Bueno, pues después de eso, recordar pues los de reciclos, sociedades civiles, asociaciones civiles, que luego tristemente en estos están los despachos, ¿verdad? Los despachos de contadores y despachos de abogados y todo esto, que ya no pueden hacer deducibles los anticipos a cuenta de rendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, deducción de inversiones, que es una de las cosas que pues, hace un poco atractivo la cuestión del régimen simplificado de confianza. No hay muchas cosas que lo hagan atractivo, pero sí lo hace atractivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuestión, ¿verdad? Aquí la deducción por inversiones para este apartado, ¿sí? Se aplicarán los porcientos máximos de este artículo en lugar de los señalados en el capítulo 2, del título 2, sección 2, capítulo 2, ¿sí? Salas de deducción de inversión. Y el procedimiento es el mismo que ya hemos visto aquí, ¿no? O sea, deprecias y obviamente aplicas los montos máximos aplicados aquí, se actualiza con el procedimiento que ya vimos, ¿no? Desde la fecha de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del periodo de utilización y obviamente pues el excedente de las cantidades de esta sección se aplicará a la ley. Entonces los porcientos autorizados a que se refiere este artículo, ya sabes. Aquí les voy a poner los que cambian, ¿no? No cambiaron, ¿no? De gastos cargos diferidos, 5 para cargos diferidos, 10 para preparativos, 15 para regalías de asistencia técnica, y en el caso de intangibles, pues depende del periodo que va a ser aplicable el intangible. Esto es exactamente igual como vienen en el artículo 33. ¿De acuerdo? Y tratándose de construcciones, 20% para inmuebles declarados arqueológicos. En la ley dice 10%, o sea, aquí lo duplicaron, ¿verdad? Que sean históricos. Por ejemplo, si compras un edificio ahí en el centro de Aguascalientes, pues ya ves que este edificio ya tienen 300 años de algunos, ¿sí? Y entonces esos son, habitualmente están catalogados como históricos. ¿Tienen sus desventajas? Porque obviamente no es fácil construir. O sea, tú dices, voy a tomar esta pared y tienes que pedir permiso al INAH para que te autorice a hacer modificaciones a los edificios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque están catalogados como históricos, ¿vale? O sea, no sé, un edificio que está ahí en Madero, ¿no? Y ahí donde está el Oxxo, por ejemplo, el Oxxo va a traer un chorro para que le lleven el permiso, no se lo han visto, ¿no? Enfrente del Banamex, a un ladito de la catedral, ¿no? Hay un Oxxo ahí, y pues obviamente no se parece nada a los otros Oxxos, ¿no? Porque no los dejaron modificar la estructura del edificio, ¿sí? De cantera, entonces. Pues es que no los dejan modificarlos, o sea, tienen que ponerlos como están, ya si acaso les dejan ahí, les dejan poner anuncios. A ver, si se pone a ver, para que no es a romper algo que sea importante. No, no podemos. No, nadie, no nada más los comercios, sino, o sea, hay gente que vive ahí, ¿no? Y no los puede quitar, o sea, no les puede decir, oye, voy a tomar este muro, también no, pues, hello, ¿no? Y entonces, de repente, por ejemplo, no sé si recuerdan, hay un cine ahí en la esquina donde sale de Juan de Montoro. Había dos cines ahí, ¿no? Bueno, ustedes a lo mejor les tocó, un cine ahí, un encanto, ¿no? Y de repente lo iban a tumbar y de repente empezaron a salir cosas ahí medio históricas y tuvieron que hacer un jardín, ¿no? ¿Lo han visto? Es en la esquina de Juan de Montoro y creo que Díaz de León. Es por eso, porque había, o sea, empezaron a tumbarlo y empezaron a salir cosas así medio antiguas. Y entonces llegó el INE y dijo, suspenda las obras, porque iban a hacer ahí una cuestión comercial, ¿no?
y ya no lo pudieron tumbar porque pues, empezaron a salir cosas. Pues es que hay algunas cosas de cantera y otras cosas, esas ya estaban ahí, ¿vale? Más que las habían tapado, y alguien que dijo, los del cine, yo creo que las taparon, y cuando iban a construir, empezaron a escarbar y les dijeron, no, aquí hay cuestiones históricas y tienen que dejarlo así. Y los tuvieron que dejar, ya les quitaron la propiedad a los dueños, ¿no? Y obviamente se las quedó el gobierno que hizo un jardín, ¿sí? Un jardincito ahí. Estaba coqueto el jardín, ¿no? Es una esquinita, Juan de Montoro y Díaz de León. ¿Sí? Una vez que vayan por ahí, pues fíjense y verán que ahí está el jardín. Ahí era un cine, en esa esquina, ¿verdad? Por atrás está la calle Palmira. Está Palmira, Díaz de León. Díaz de León es la que viene así, hacia J.M. Romo y Juan de Montoro. Pues ese edificio es así, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros en una empresa íbamos a comprar el otro cine, nos lo vendían. Dijimos, bueno, pues ¿cuánto? ¿Cuánto les gusta que costaba el cine? No, bueno, no, ¿cuánto valía el terreno? El terreno. No, costaba, de hecho, yo hablé para preguntar, estaba en venta, pues. Y dice, ¿es usted de empresa o particular? Le dije, no, empresa. Es que le dije, soy particular. Y me dijeron, no damos información a particular. No sé de sí. Sí. Volvió a hablar y dije, soy empresa. Y ya me dijeron, bueno, mira, es que le dije, cuesta 14 millones. Era un terreno, no maldito, pues. Grandecito, pues, maldito. Hay un estacionamiento ahí, sí, grande. No, había 14 millones. Nada más el puro terreno, él no tenía nada. Y entonces digo, 14 millones, pues me hizo como que no lo valía. Y hubo quien sí lo compró y obviamente pues, el estacionamiento. Bueno, que los estacionamientos no, pues son negocios más o menos rentables, ¿no? O sea, no le metes mucho y sigue sacando. Pues esos son edificios históricos, ¿no? Ese de hecho ya lo habían tirado. Porque también eso es importante en ese caso, en ese tipo de edificios, pues que ya no esté, porque si no, a lo mejor no te dejan quitarlo, ¿verdad? Lo tenés que quitar, ¿vale? Bueno, 13% para los demás casos, o sea, lo que era el 5%, aquí en reciclo de sal, 13%. Recordar, límite, 3 millones y medio, ¿vale? Es lo máximo que puedes deducir en reciclo. 3 millones y medio es mucho, no tanto. Ya les he dicho, por ejemplo, el caso de los paneles solares, son bien caros, ¿no? Pues si te vas a poner unos paneles solares, pues a lo mejor en eso se te van los 3 millones y medio. Si te pasas de 3 millones y medio, pues y imagínate, compras el cine ese que te dije que valía 14 millones, costaba hace 20 años. Imagínate cuánto crees que cueste ahorita, ¿no? O sea, seguramente, no sé, 35, 40 millones de terreno. Más o menos grande, pero sigue siendo un terreno. ¿No? Bueno, entonces de ferrocarriles, ahí vienen unas tasas, no nos interesa demasiado, pero por ejemplo la fracción 3 es importante, mobiliario de equipo de oficina 25% y la tasa de ley es 10%. Y embarcaciones 20% y obviamente entonces del 6%. Entonces vamos a de aviones, 25% pues de fumigaciones y los otros 20%, la ley dice 10%. ¿Vale? Por ejemplo, Luis Miguel pues hizo avión, ¿no? No, si estaba lo pega, pues antes lo tenía, cuando era más rico, ahora no sé. Dueño, ¿ven? Que se quedó pobre, ¿no? En el final de la serie estaba pobre, ¿no? Según me han dicho. No la he visto, pero claro que sí estaba. Y entonces no sé si todavía tengo el avioncillo, porque tener un avioncillo, pues, ya que el presidente va a rentar el avión ese de la... Ya es la locura del emperador, ¿no? La locura del emperador. Ya lo va a rentar el avión, el presidencial, ¿verdad? ¿Sí? Vale 250,000 pesos la hora, por si les interesa, ¿verdad? 250,000 pesos la hora, ¿vale? No vas a ir a dar una vez. Eso, nada más la renta, todavía faltaría, obviamente, pagar el combustible y obviamente hay que pagar los derechos de uso de aeropuerto, que también, yo calculo que más o menos una horita te puede salir en unos 500 pesos. Y los pilotos, porque además digo, no creo que lo vaya a manejar yo. Ya ves, el infante se puso a manejar el avión y lo que le pasó, ¿no? Se recuerda, para que no va manejando, ¿no? Yo vale, ¿no? Sí, o sea, sí, además se cayó ahí en mero Mérida, ¿no? O sea, la ciudad, ¿no? Sí,
Sí iba manejando, ¿no? O sea, él hacía de piloto. Creo que sí sabía, o sea, claro, se supone que sabía pilotar, pero puta, si te agarra un aire, pues a lo mejor ya no es lo mismo que estar acá en el simulador, ¿no? No, llega el aire y dices, ay, pues ya qué hago. Y pues, yo pasarla, ¿no? Y bueno, cayó ahí muy bien. Pues sí, o sea, vale la pena, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y sí, de veras, era un tiro para adelante, ¿no? Le gustaba el riesgo y pues obviamente con eso no se juega, ¿no? Pues son muy altos. Y podemos decir que pues, sí cayó de la gracia del. Bueno, 25% para automóviles, ¿verdad? 50% para equipo de cómputo, ¿vale? Que ya saben en la ley es el 30%, entonces lo suben al 50%. Una cosa importante. En el caso de los moldes, troqueles y matrices, que sí eso necesitamos en la industria, la tasa sube del 35 al 50%. Y semovientes y vegetales, esta, si ustedes recuerdan, es para qué cosa? Adaptos, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? Son los que utilizan semovientes y vegetales, ¿vale? Llevan los dos, van a la tasa del 100%. Obviamente es la misma que la ley, ya que más le puedes poner, más que al 120%, no se puede, ¿no? Más del total no sería viable esta, ¿vale? 100% para semovientes y vegetales. Y recordar, pues estos 100% parece que es más solo un momento, y no es en un año, ¿no? La depreciación, para que lo consideren para los ejercicios, porque vienen algunos. Y recordar, pues la otra que es al 100% es la de energías renovables. Hay una más, ¿no? Que no hemos visto aquí, que es cuando haces adaptaciones e instalaciones para personas con discapacidad, ¿vale? No, yo creo que no. No viene, ¿verdad? Pero en la práctica sí puede ser, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues no sé, ya ven que aquí de repente hay rampitas para que puedan subir los de sillas de ruedas. Esas son adaptaciones para personas con discapacidad. O si pones estacionamientos para personas con discapacidad. En la universidad hay muchos, ¿no? Se han visto que en muchos lugares hay estacionamientos para personas con discapacidad. Pues obviamente esto implica ciertas, se han visto, ¿no? Que hay estacionamientos para discapacitados, ¿no? No he visto ninguno. En la universidad hay muchos. De hecho, por ejemplo, acá en el área donde está lo de terapia, casi todo el estacionamiento que está enfrente de la alberca es para discapacitados, porque vienen los de la terapia física y muchos de ellos pues, son gente que no se puede mover, ¿no? Precisamente por eso vienen a la terapia, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí llegan y se estacionan, esos lugares están reservados para personas. Pues estas adaptaciones que se hacen para personas con discapacidad se consideran también deducibles a la tasa del 100%. ¿De acuerdo? Aquí no viene, pero digo, no vienen los ejercicios que sí es. El rango de comunicaciones telefónicas sube del 5 al 10%, que soy Torres. Para sistemas de radio, del 8 al 20%. Equipo para la transmisión, ¿sí? Del 10 al 20%. Y tecnología distinta, 25%, y 20% para los demás. La tasa general es del 10%. En caso de comunicaciones satelitales, ¿verdad? Una que es curiosita, ¿verdad? 100% para maquinaria de equipo para generar energías de fuentes renovables o sistemas de cogeneración de electricidad eficientes. Eso habitualmente son como los paneles solares, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras formas, ¿no? No sé, una procesadora de hidrógeno también, entonces también es energía renovable y además genera electricidad y a costos muy inferiores. Y aquí está la que les decía, ¿no? 100% para adaptaciones que realicen en instalaciones que impliquen adiciones y mejoras activos que tengan la finalidad o facilidad a personas que tengan discapacidades, a que se refiere el artículo 186 de la ley. ¿Sí? Entonces ya decíamos, es para uso o instalaciones que haga el contribuyente. Decíamos, ¿no? Habitualmente, si va a ser una obra para este tipo de personas, pues se puede hacer deducible al 100%, ¿vale? Sea lo que sea, porque muchas de estas son construcciones y son adiciones y mejoras, ¿vale? Pero las metes por separado a este rubro específico, ¿vale? Para personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, pues las puedes hacer deducible aquí, ¿sí? Es una ventaja interesante, ¿verdad? Si es que vas a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Maquinaria y equipo distinto, ¿verdad? Y aquí vienen, por ejemplo, para electricidad, pues sube del 5 al 20%, producción de metal 6%, papel y otros similares del 7 al 13%, vehículos y partes del 8 al 13%, curtido de piel del 9 al 20%, transporte eléctrico del 10 al 20%,
Acabado y teñido de productos textiles del 11 al 20%, la minería, ¿no? 25, perdón. Y minería del 12 al 25%, transporte aéreo del 16 al 25% y restaurantes del 20 al 33%, en la industria de la construcción y en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 25%. Se queda igual, ¿no? Pues ya la vimos, ¿se acuerdan? Inclusive nos sirve para repasar, o sea, no, como ustedes tenían la duda, ¿no? Bueno, pero dice construcción, bueno, es una, por eso se para, ¿no? Punto y coma, construcción, y luego ya viene en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la coma une. Es decir, que todas estas actividades, digamos, tienen el mismo tratamiento. Agricultura, pesca, silvicultura. Y la industria de la construcción, que es una industria independiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y los destinados a nuevos productos o desarrollos de tecnología, 35%, en la ensamble de computadoras, 50%, y en otras actividades, aquí fíjate, en otras actividades, si son de reciclos, va del 10 al 20%. Ya ven que no, cuando no les pongo actividad, decimos la maquinaria va al 10%, entonces no les ponía ninguna actividad, siempre es el 10%. Pero si es de reciclo, entonces en lugar del 10 sería el 20%. ¿Pero? 20%. Se aplicará sobre el monto original de la inversión y aun cuando no esté pagado. ¿Sí? Esta no importa que no hayas pagado si es de reciclo. Bueno, los 3 millones de pesos, ¿a qué se refieren? Bueno, deberán aplicar los porcientos máximos conjuntos a las inversiones que no están 3 millones en el ejemplo. Y los porcientos máximos de la sección 2 o a las demás inversiones. O sea, si por ejemplo, ya decíamos, ¿no? Los paneles solares luego si son caros y después pues, matan los 3 millones, entonces ya les aplicarías la tasa máxima. Y dices, oye, pero además compré, no sé, un edificio. Entonces sí ya se iría a las tasas normales. En lugar de aplicar la tasa del 10%, aplicarías la del 5%, ¿vale? Porque ya te pasaste de los 3 millones que tienes de permiso. Los primeros que compres en el año. Así es. O sea, por ejemplo, decíamos, si en enero tú compras paneles solares, y ya decíamos que no es muy difícil llegar a 3 millones en paneles solares, que mucha lana la cosa. ¿Sí? Entonces, pues ahí sí, obviamente que pudiera ser 5. ¿Sí? Bueno, requisitos de las deducciones, ¿verdad? ¿Qué requisitos tienen que cubrir las deducciones? Que hayan sido efectivamente erogadas, pues lo mismo, o sea, mientras no estén pagadas no son deducibles. La única excepción, ya saben, son los activos fijos. Eso sí los puedes empezar a depreciar, aun cuando no hayas pagado el activo. O sea, voy y compro un coche a crédito, sí lo puedo empezar a depreciar, aunque no lo haya pagado. Voy a pagar a 4 años, no te vas a esperar hasta dentro de 4 años, sino lo puedes empezar a depreciar de manera normal, ¿no? Y obviamente si se efectúa con cheque, pues sabes, cuando se cobre el cheque no hayan pasado más de 4 meses. ¿Sí? Más de 4 meses. En personas morales dice 3 meses, pero aquí estos son personas morales, son como casi personas. ¿De acuerdo? Compañero, no sé si no le... Compañero, guarde silencio, no sé si no le interesa. No tengo problema. Y obviamente tratamos inversiones, pues no importa que no esté todo pagado. ¿Sí? Que sean estrictamente indispensables, ya saben, es una regla de la actividad empresarial, y en el caso de deducción de inversiones se proceda conforme al capítulo de deducción de inversiones, salvo las tasas, ¿no? Ya saben que las tasas, esas son diferentes para reciclo. Y de hecho, es de las pocas beneficios que hay en reciclo de personas morales, las tasas más altas en materia de deducción de gastos. Que se restan una sola vez, ya lo que habíamos explicado, ¿verdad? Aquí sería raro porque nada más hay una actividad, pero pues no puede restar más de una, ¿no? Y obviamente que los pagos por primas de seguros y fianzas sean de cosas que sean deducibles, ¿verdad? Y esa vez no se pueden dar préstamos, ¿verdad? No se pueden dar préstamos. Y cuando los pagos se realicen a plazos, la deducción procederá lo efectivamente pagado y obviamente pues ya saben, ya decíamos, ¿no? Compro mercancía por 1 millón de pesos y voy a pagar 100,000 mensuales. Pues nada más puedo decir 100,000 cada mes, ¿verdad? Hasta que llegue a pagar el millón. Cada mes se ya metiendo a comprar los 100,000. Esto habitualmente se hace en contratos de suministro. A mí me importa que ya me han mandado la mercancía, a lo mejor me mandaron el millón, ¿verdad? Pero yo con acuerdo de mi proveedor le digo que 100,000 pesos lo voy a pagar cada mes. Seguramente porque pues, mientras vaya vendiendo la mercancía, pues, te la voy pagando, ¿no? Y entonces, pues, si es ese contrato de suministro así, no hay problema, pero nada más puedes deducir los 100,000 que estás pagando cada mes. ¿De acuerdo? Pues sí es posible hacerlo, pero
Y obviamente que no se den efectos fiscales a la reevaluación. Ya habíamos hablado de la NIF de 10, ¿verdad? Que obviamente no es aplicable, pues sí se puede aplicar para efectos contables, pero no se puede deducir para efectos fiscales. Ahí siempre se debe tomar el monto original de la NIF. Y operaciones a más tardar el último día del ejercicio se reúnen los requisitos para la deducción, excepto el de comprobantes fiscales. El de comprobantes fiscales tiene hasta la fecha de la declaración anual, que ya saben, en este caso sería en el mes de marzo, cuando tengo que hacer la correspondiente. Hasta ahí puedo tenerlo de comprobantes fiscales. El comprobante tiene que tener fecha del ejercicio al que se vaya a deducir, ¿vale? Y obviamente, pues, aplica las fracciones del 27 que no sean contrarias. Los pagos provisionales en materia de reciclo de personas morales son de la siguiente forma. Serán mensuales a cuenta del impuesto anual el día 17 del mes posterior. Y se obtendrá restando de la totalidad de ingresos percibidos las deducciones. Ustedes ven, esto dice exactamente lo mismo que en régimen general, ¿no? Ingresos menos deducciones. Y a estos les puedo restar la participación de trabajadores en las utilidades y las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores. La tasa que se va a aplicar es la tasa del artículo 9, o sea, la tasa del 30%, y obviamente pues se pagarán en los pagos provisionales, se le podrán restar los pagos provisionales realizados con anterioridad, ¿vale? Además se puede acreditar el impuesto sobre la renta por dividendos, y supongo que ya lo vieron en personas morales, pues así. Bueno, pagos provisionales, los ingresos son los efectivamente percibidos, se tiene que haberlo cobrado, se restan los pagos provisionales del mismo ejercicio y se aplica la tasa del artículo 9, la del 30%. No aparece la obligación de envío de contabilidad electrónica. En miscelánea dijeron que no hay que mandar ni yo ni contabilidad electrónica para los de régimen simplificado de confianza de personas. Es una ventaja. Esta es la fórmula para el cálculo de los pagos provisionales. Ingresos acumulables del periodo solo cobrados, deducciones acumuladas del periodo solo los efectivamente pagadas, excepto obviamente inversiones, que esas sí las puedes deducir aun cuando no las hayas pagado. Menos PTU pagada, y aquí ya no se le aplica la regla de las octavas, ¿no? Se acuerdan que en personas morales dividías entre 8 y lo multiplicabas por los meses. Aquí no, aquí también puedes deducir la PTU completamente en el periodo, ¿vale? Lo que hayas pagado, pagué 50,000 pesos de PTU, 50,000 así deducible desde el mes de mayo, ¿de acuerdo? Esta es una ventaja que tiene. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas te da la utilidad fiscal por la tasa del artículo 9, o sea, el 30%, menos las retenciones de ISR por intereses y menos los pagos provisionales que hayas realizado con anterioridad. Esto para quitar el efecto acumulado. Como ven, pues se parece mucho la fórmula a la que tenemos para régimen de actividades empresariales. Quizá un poquito el orden, pero en realidad llega al mismo resultado, ¿no? ¿Sí? Más que aquí se llama utilidad para pagos provisionales. Bueno, obviamente los pagos provisionales serán mensuales y se harán a través de una declaración nueva, que es la de ISR de confianza, que se llama, ¿no? De personas morales, ¿sí? Y ahora, antes, pues de repente entrabas y a veces no te cambiabas de opción entre personas físicas y morales. A partir del 2022 ya tienes que cambiarte, ¿no? También que arriba vienen físicas, morales, y vienen otras cosas, ¿no? Pues si no te cambias, luego no te manda las declaraciones correctas, no te envía las acciones correctas. Tienes que poner las personas morales. Si eres de registro, pues es un formato especial, nada más para registro. Ya saben de los rojos, ¿no? Ya está en el partidazo, ¿no? Parece a los colores del partidazo. ¿Por qué? Ya, pues, raro, ¿no? Si llega el PAN, a lo mejor ya les vuelven otra vez azules, o si ganan los del PRI, pues por verde, ya, para que veas, ¿no? Cómo se va actualizando de acuerdo con los colores oficiales. Bueno, estará prellenada con la información de los CFDIs de ingresos y egresos emitidos y obviamente pues, los pagos provisionales y los pagos con anterioridad. Y obviamente, pues si quieres modificar la información prellenada, pues habrás que presentar declaraciones complementarias en el caso de que proceda. Y además, muy importante, el envío de la declaración provisional solamente se puede hacer a través de la e-firma, o sea, no te permite enviar si no tienes firma electrónica. Tener cuidado porque tengo una firma vencida y te dices, no, pues ya, mala situación, ¿no? ¿Sí? Mala situación. Tienes que sacar una nueva firma y ya ven que la fila de virtual está así todo para el año 2277, probablemente se toque ya. Ahora sí, ¿ya? 100 años después, ahora sí, ya llegué.
fila virtual, voy a sacar mi firma electrónica avanzada. Ya, quitar la firma electrónica avanzada, ¿no? Porque pues ya de tantos años. Bueno, este es el formatillo de declaraciones, por si lo querían conocer, a lo mejor algunos ya lo han estado prellenando, ¿verdad? Así viene, ingresos cobrados, ingresos adicionales del mes, ingresos del periodo. ¿Vale? Y obviamente aquí en las compras, gastos, devoluciones, compras y gastos no deducibles y compras y gastos del mes. Pues aquí hay que ser detallado en cuanto al reporte que se hace de las compras y gastos. Los ingresos como que están facilitos, ¿no? Prácticamente los ingresos cobrados del mes, que de hecho los va a jalar directamente del sistema, ¿no? De lo que tú hayas facturado, y ahí te los va a jalar. ¿Eh? Si tienes algún ingreso adicional, pues ahí lo pones, ¿verdad? Por si, no sé, tiene alguna factura que cobró de meses anteriores o algo así, pues ahí lo puedes. Porque recuerden, aquí es deducible hasta que está efectivamente cobrado. Y ahí vienen los compras y gastos no considerados, compras y gastos del mes, facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes, ¿verdad? Y después viene la información de la deducción de inversiones. Cuando vi esto dije, van a pedir por cada activo. No, es global, ¿no? Y recordar que la deducción de inversiones, pues, se hace de manera proporcional como en personas físicas. O sea, no metes toda la deducción de activos, sino la divides entre 12 y la multiplicas por los meses que correspondan. Recuerda que eso lo hacemos también en personas. Porque en personas morales de régimen general, pues hacemos las inversiones hasta el final del año, ¿no? Y entonces pues ahí pues ya no aplica esta regla, pero aquí sí tienes que sacarlo cada mes, como lo hicimos en personas. Y ya sacas las deducciones autorizadas, o sea, compras más gastos, deducción de inversiones, y obviamente pues, te pide si tienes estímulos que aplicar, porque tienes estímulos de las casetas para los de autotransporte, o los estímulos del diésel para autotransporte o para agricultura, pesca y agricultura. No sé si les dije, pero los de agricultura, pesca y agricultura pues tienen un estímulo en la ley de ingresos que pueden multiplicar el diésel por el 35.5%, el que se utilice para los tractores, ¿vale? No el que se utilice para las camionetas, también hay camionetas que son de diésel, pero si utilizas el diésel para los tractores, puedes aplicar el 35.5%. Ese es fijo, ¿verdad? Porque ahorita no hay estímulos para los de autotransporte de diésel, pero ese sí es fijo, ¿no? O sea, el valor que tengas, gasté 10,000 pesos de diésel en el mes para los tractores, ¿verdad? Pues por 35, serían 3,550 lo que podrías deducir del ISR, con aplicación del estímulo del un beneficio adicional. Ya vienen aquí ingresos, ¿verdad? Deducciones, participación de trabajadores en las utilidades. Esto es para capturarse, obviamente. Habitualmente la va a jalar de los FDIs de PTU, ¿vale? Cuando emitan los FDIs de PTU, habitualmente en mayo los emitimos, y de ahí te va a jalar la información. Y si tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, ahí también las puedes registrar, ¿verdad? Y, oye, coeficiente de utilidad, pues aquí no hay, no aplica, porque recuerden, estos son con ingresos. Impuesto causado, si tienes algún estímulo sobre los pagos provisionales, y los impuestos acreditables por dividendos y los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Los pagos efectuados con anterioridad los toma de las declaraciones, ¿de acuerdo? No los capturas tú, porque luego de repente, oye, no he pagado la declaración de enero, vas a ver con la... Ya le mandaste tú la declaración a tu cliente, pero no la pago. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, entonces, claro, si no la ha pagado, pues no te va a salir como pago de las declaraciones anteriores, ¿de acuerdo? Nos tienes que pagar primero la declaración para que te la puedas sumar al valor de los pagos anteriores. Si no he tenido dinero, digo, pues oye, pues ya estamos en marzo. Pues sí, pero luego la hago. En cuanto caiga, no sé qué, entonces la voy a hacer. Y pues ahí está, ¿no? Pendiente el pago. El cuidado de efectivo, los clientes luego le dan unos golpazos al flujo de efectivo, ¿verdad? Ya les he platicado de mis clientes que de repente compran BMW que vale 1,5 millones de pesos y obviamente, aunque no más pagan el enganche, ¿no? Pero el enganche son 300,000 pesos, pues ya le pegaron muy gacho al flujo de efectivo, ¿no? Y se oiga, me dio un chorro a pagar y dices, no tienes dinero para pagarle a los proveedores, porque los proveedores son deducibles, ¿no? El BMW, de hecho, lo único que puedes deducir son los 175,000 y además no lo deduces de inmediato, ¿no? Porque deduces, pues, el 25%, una doceava parte del 25% vas a meter, ¿no? En la provisional, ¿cierto? Porque acuérdense que dividimos entre 12. Y además el primer mes no deduces nada, porque empieza a depreciar a partir del mes siguiente, ¿no? Y después dice, oiga, me salió un chorro de impuestos, y dices,
¿sí? ¿Ya? Y entonces tienes que platicar con, es que luego no nos avisan, o sea, ya te llega la factura de 300,000 de enganche para un BMW, ¿no? Y además va a ser pago de 100,000 pesos porque la sacan a un año, ¿no? Cuando quieres tirar así rostro, y dices, la verdad que gastar de volada, ¿no? Y dices, no, paso, porque les digo, es que estas se basan en flujo. Y están acostumbrados a que era más estable el impuesto en régimen general porque el coeficiente de utilidad no se movía, ¿verdad? No, o sea, no, bueno, digamos, este hecho individual no lo afectaba, ¿verdad? Lo iba a afectar al final del año seguramente por la depreciación, pero en este periodo no se afectaba, o sea, ya de hecho lo había sacado desde la declaración del año pasado. Iban a ser los pagos más o menos constantes, a menos de que digas, oye, es que este mes facturé 10 millones más que el mes pasado. Sí, ahí sí me va a afectar mucho, pero eso no es muy normal, ¿no? Sería padre, pero no pasa eso mucho en las empresas normalitas, ¿no? Y entonces dices, oye, es que este no es nada estable, no es nada estable, o sea, se basa en tus flujos. Y si le das un golpe al flujo de efectivo por estas cosas, y además te hablo de BMW, pero te puedes decir, compró maquinaria por 5 millones de pesos y dices, no, o sea, un chorro de lana, ¿no? Y hay que pagarla, obviamente, ¿no? Y a la hora que va pagando, pues luego te vas acordando y dices, oiga, que me está pegando un chorro los impuestos, estoy pagando 120,000 pesos de impuestos. Y te aseguro que no le va a gustar al empresario, ¿no? Pero es que te pagaba 20,000 al mes y ahora estoy pagando 120,000. Oye, pero es que se avienta a comprar cosas así a la brava, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la solución? Pues hay que financiar parte de los activos, ¿verdad? Y dices, es que ya estoy endeudado hasta arriba. Digo, pues yo no sé por qué se metió en esos asuntos, ¿no? De andar comprando activos tan costosos, ¿de acuerdo? Es abusados con el flujo de efectivo porque eso sí pega muy duro en la lectura. Ya bueno, aquí si vemos que tiene un subsidio para el empleo o algunas compensaciones. Recordar, se puede compensar IVA contra ISR, pero solamente de saldos a favores anteriores al 2018. ¿Vale? Sí se puede, pero solo anteriores. Impuesto anual de régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Deben calcular el impuesto anual contra el impuesto. Podrán, bueno, aquí ya ni siquiera pusieron el procedimiento, dijeron, igual que el 9. Que el 9, ¿no? Ya saben, el 9 ingresos, menos deducciones, menos PTU, y eso te da la utilidad fiscal. Y menos las pérdidas de ejercicio anterior, te da el resultado fiscal. Esto sí determina el resultado fiscal, sí son personas morales, ¿de acuerdo? Porque ya vimos que en personas físicas era utilidad gravable, ¿se acuerdan? Un concepto que diferencia a las físicas y las morales. También las de Régico van a sacar resultado fiscal, ya saben, con las características que ya vimos. Todo lo cobrado y todo lo pagado, ¿verdad? Y obviamente pues puede restar el reparto de utilidades, será para efectos de este capítulo la participación de utilidades, la renta gravable, que es la utilidad fiscal, y obviamente a la utilidad fiscal se le van a poder restar los exentos no deducibles que señala la ley. Si distribuyes dividendos, puedes acreditar el IVA por los dividendos en la declaración. Es el procedimiento para la determinación del impuesto anual, ingresos menos deducciones acumuladas, menos PTU pagada, es la utilidad fiscal. Y como ven, varía con personas físicas de régimen general, porque la PTU pagada en personas físicas va abajo, ¿no? De la utilidad fiscal, y en reciclo va arriba, ¿no? En reciclo y en régimen fiscal. Menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, eso nos da el resultado fiscal por la tasa del 30%, y a esto le puedo restar las retenciones por intereses, el ISR acreditable del extranjero, el ISR de pagos provisionales realizados en el ejercicio y el ISR a pagar. También aquí, si hubiera dividendos repartidos en los términos del artículo 10, puedes acreditar el impuesto por dividendos. Bueno, pues ese es el procedimiento. Como ven, es igual que en personas físicas. Obligaciones de las personas morales de reciclo, ¿verdad? Señalar las que digan otros artículos, cumplirán con las obligaciones del capítulo 9 del título 2, o sea, igualito que en personas morales de régimen general, son las mismas obligaciones que ya vieron. Esta parte es muy peligrosa y muy complicada. Ten mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque esta parte sí es muy, muy grave, ¿vale? La salida de reciclo, o sea, el día que tú ya no vas a estar en régimen simplificado de confianza porque te has pasado de los ingresos, ¿verdad? Solamente hay una forma de salida y es muy triste. Cuando yo no cumpla los requisitos para continuar tributando en este régimen, ¿verdad? A partir del ejercicio siguiente, harás lo que proceda.
Para determinar el coeficiente de utilidad que se refiere al artículo 14, pues si te vas de aquí, pues tendrás que irte a régimen general y ahí ya te vas con coeficiente de utilidad, vas a usar los del artículo 58 del código. Y obviamente pues son altísimos. ¿Cuál es el más alto? 50% para los de actividades profesionales. O sea, una sociedad civil que entró aquí y de repente se pasó de 35 millones, va a tener que pagar con un coeficiente del 50%. Y evidentemente, pues eso, es el despacho, oiga, pero ¿cómo pudo pasar? Pues sí, va a pasar, ¿vale? No sé, el caso de una empresa que se dedica a comercialización de granos, semillas y alimentos, pues la tasa del, para efectos del coeficiente de utilidad es del 12%, ¿verdad? Y pues así se van yendo todas las cosas. Entonces hay que tener cuidado porque no hay forma. O sea, no es decir, oiga, déjame recalcular el coeficiente. No, tienes que usar las del 58 del código, ahí vienen los coeficientes de utilidad. Entonces, pues, es la única forma de salir de reciclo. Y entonces cuando sales, pues luego va a doler bastante. El siguiente año los pagos provisionales van a ser una cosa extraordinaria. Imagínate, el 50% vas a pagar el, el 30%, no el 50%, en el caso de sociedades civiles que se dediquen a servicios profesionales, ¿de acuerdo? Esos los despachos, esos se van a ir por ahí ese camino. No hay que tener cuidado porque sí está gravísimo. Y aún digo, por ejemplo, en el caso de CEPI, o sea, yo tengo empresas del sector alimentario que pagan un coeficiente de utilidad como del 4, del 3%, y aquí el coeficiente de utilidad es del 16%, entonces dices, son 4 veces el valor que habitualmente pagan. Así, ¿no? Y deberán presentar a más tarde el 31 de enero del ejercicio siguiente el aviso de actualización de actividades económicas para cambiarse al régimen general los que ya no cumplan con los requisitos para estar reciclo. Fundamentalmente, pues, ¿cuál? El de 35 millones, ¿no? Si te pasas de 35 millones, a partir del año siguiente estarás en régimen. ¿Qué pasa cuando voy a liquidar a un reciclo, verdad? Pues hay que liquidar a un contribuyente de régimen simplificado de confianza, es igualito con personas morales de régimen general, aplicas el artículo 12, ¿verdad? Hay que liquidar todos los activos, gastos y cargos diferidos y obviamente pues, pagar todas las deudas. Aquí está lo de físicas y lo de morales de reciclo, ¿verdad? Los sujetos en personas físicas, obviamente de actividad empresarial y profesional y arrendamiento. Personas morales, residentes en México, constituidas únicamente por aplicación opcional para físicas, obligatorio para personas morales. Tipo de ingreso, actividad empresarial, actividad profesional y arrendamiento, incluido arrendamiento de bienes inmuebles, que es un capítulo que vamos a comenzar a ver a partir de al rato. ¿Vale? Aplica para todas las actividades, incluidas sociedades civiles y asociaciones civiles, ¿verdad? El monto de ingreso, 3,5 millones para personas físicas y 35 millones. Fíjate que, ¿no? ¿Qué le ponemos a personas morales, jefe? Multiplíquelo por 10. ¿Saben cómo se las gasta el señor Peligroso, no? Cuando estaban decidiendo eso, multiplíquele por 10 y ya. Y así nos mandaron, ¿no? Por 10. Entonces es muy divertido. 3 millones y 35. Deducciones, no, ni autorizadas ni personales para los de físicas, ¿verdad? Pero sí hay que pedir CFDI por la cuestión de del IVA, ¿no? Es muy importante. Y aquí, pues sí, las deducciones normales, ¿no? Excepto, ya lo vimos, en el caso de sociedades civiles, los anticipos a cuenta de rendimiento. Al iniciar actividades pueden optar si consideran que no rebasan el monto y pueden optar también si consideran que no rebasan. Exclusión o rebasar el monto, puede regresar. Incumplimiento de obligaciones, no puede regresar. Rebasar el monto, bueno, sí puede devolver, no podía volver, obviamente, de acuerdo a la ley, pero ya a través de miscelánea dijeron que sí podía hacer. Fecha de salida a partir del mes siguiente, aunque ya si ustedes recuerdan, el reciclo, pues si te sacan, vas a tener que hacer complementarias de todo el año porque te pasaste de los 3,5 millones. Eso está raro, pero viene miscelánea, no viene ley. La ley dice que sí debías cambiarte a régimen general al mes siguiente, pero esto dice que no, que te regreses y hagas complementarias de todos los pagos. Y en el caso de Morales, a partir del año siguiente. O sea, no, ahí sí no tienes que esperar ni el mes ni hasta el año. Pagos provisionales, sí, obviamente sin deducciones y sí con deducciones. Declaración anual en abril, declaración anual en marzo. Y subrayamos aquí declaración anual porque obviamente los de RIS, muchos de los de reciclo de personas físicas pasaron de RIS,
¿verdad? No hacían anual, pero ahora en reciclo no es optativo y no importa el monto de los ingresos. Todos tienen que hacer declaración anual, ¿vale? Y momento de causación sobre los FDIs cobrados y los ingresos cobrados, igual que en personas. ¿De acuerdo? Transitoria 5, deducción del inventario final. Es importante el inventario final. Recuerdan que cuando estabas en régimen general, pues deducías el costo, ¿no? Y el costo incluye inventario inicial más compras netas menos inventario final. Entonces, oye, tuve que restar el inventario final, ¿cierto? Y entonces dice, ¿y ahora qué pasa? Pues ya no voy a poder deducir inventarios a partir de que entro a reciclo como persona moral, ya no puedo deducir inventarios. Y obviamente esto es para personas morales en general. Obviamente no es aplicable, por ejemplo, para los de sociedades civiles, pues no tienen inventario, ¿no? Si el inventario de papelería, la papelería habitualmente la metes ahí directo a gastos, no haces inventario, ¿verdad? Pero en el caso de una comercializadora, pues sí tiene inventario, ¿no? Y entonces lo que dice aquí, que cuando entras a reciclo, el inventario final lo vas a deducir conforme vayas gastándolo, lo vayas consumiendo. Bueno, tengo 1,000,000 de pesos de inventario, ¿ya? Y ten cuidado porque luego muchos, pues es que yo no deducido el inventario. No, no habías leído bien las disposiciones. Es una deducción autorizada para este año y va a ser deducible conforme lo gastos. ¿Te das cuenta? Tengo 1,000,000 de inventario final y entré a reciclo por obligación, a lo mejor yo no quería, pero me cambiaron y entonces digo, ok, me gasté de ese 1,000,000 de pesos, me gasté 700,000 en enero y 300,000 en febrero. ¿Puede pasar eso? Pues tienes que llevar tus tarjetas de almacén, por supuesto. Y entonces digo, en enero hago deducibles 700,000 y en febrero hago deducibles 300. Y ya, obviamente, ya no se va a poder hacer más, por supuesto. Esto es deducible tanto en el pago provisional como en el anual, sí, por supuesto, una deducción autorizada especial para los de régimen tipicado, ¿vale? Y yo he sabido de muchos que ni se habían enterado que había que meter el inventario y luego se estaban metiendo ingresos menos deducciones. Pues esta es una deducción adicional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Importante. Entonces podrán seguir aplicando en el título 2, sección tercera, hasta que agote dicho inventario. Ahora dice, oye, si tú tienes inventarios de lento movimiento, pues a lo mejor te va a llevar más tiempo deducir todo el inventario, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, obviamente, pues los gastos. ¿Vale? Ya sabes, los productos que adquieras a partir del 1 de enero, será aplicable el 208, que ya es deducible las compras, ¿vale? Compras y compras pagadas. Pero las anteriores, pues sí las puedes restar. ¿Correcto? Reducción de inversiones aplicables en reciclo de septiembre a diciembre. Esto es una cosa maravillosa, más adicional, ¿verdad? Es para los que adquirieron inversiones de septiembre a diciembre de 2021. Si ustedes recuerdan, desde septiembre empezaron a sacar esta ley y entonces dijeron, te voy a dar, fíjate, voy a anticiparte la deducción. Ahí te va tu regalo, ¿ya? Y entonces dice, si tú adquiriste inversiones en el periodo de septiembre a diciembre de 2021, ¿verdad? Podrás hacer una deducción adicional a los términos del impuesto del ejercicio 2022, como los pagos provisionales del mismo ejercicio, por las inversiones adquiridas del 1 de septiembre al 31 de diciembre, aplicando los porcientos máximos autorizados en el artículo 209. Por ejemplo, compré equipo de cómputo en el mes de septiembre. Pues obviamente en septiembre, pues ya saben, el año pasado aplicaba las reglas de equipo de cómputo. ¿Cuánto era la deducción de equipo de cómputo? 30%, pero si ustedes ya vimos el 209, es el 50%. Entonces dice, mira, los primeros 2 meses aplicarles el 30% y a partir de este año les puedes aplicar el 50%. ¿Vale? Obviamente a los que hacen 2022 no hay duda, pero estos te dan una deducción adicional de y también, por ejemplo, mobiliario y equipo, si ustedes recuerdan, era del 10%, aumentó al 20%, pues puedes aplicar la depreciación de esos activos a la tasa establecida. No está mal, ¿verdad? ¿Sí? Cumpla con lo establecido en este ordenamiento y obviamente no implique un monto equivalente adicional al de la inversión. O sea, puedes deducir obviamente hasta el 100%, por supuesto. Al principio, el mobiliario digital 10, el equipo de cómputo al 30 y a partir de 2022 puedes aplicar las deducciones aplicando los porcientos establecidos. Pues es un beneficio interesante. ¿De acuerdo? Y bueno, algunas ya las vimos, ¿verdad? Hemos visto. Ya saben, personas físicas para la inscripción, ya pasó.
Los que opten por pagar en régimen simplificado de confianza, la reanudación de actividades, también ya la vimos. Ejercicio de opción por el total de las actividades, también lo vimos, eso era para personas físicas. E ingresos extraordinarios, también lo vimos cuando vimos la parte. Ya habíamos platicado esta, ¿no? Si tú estás en un lugar donde no haya internet, pues tienes que ir a la administración local de servicios al contribuyente a que te hagan ahí tu declaración. Ya no puedes decir, ay, es que no hay internet. Y eso es muy importante, ¿no? No están obligados a enviar contabilidad electrónica, los de reciclo de personas morales, ni a presentar la DIOT. Tanto los de reciclo de personas físicas como los de personas morales. Ninguno de los dos está obligado a presentar DIOT, ¿vale? Esto aplica para personas físicas y para personas morales. En física no había mucha duda, ¿no? Pues si no deduzco nada, pues ¿qué puedo presentar en la DIOT, no? Pero en el caso de personas morales era importante que dijera, claro que no hay que presentar ni DIOT ni contabilidad. Y obviamente, pues el IVA se paga en la declaración, se llama IVA simplificado de confianza, al 17 del mes siguiente, y obviamente se va a mandar a través de la e-firma, ¿sí? No lo mandas así normal. Y si la autoridad te cambia, ¿verdad? Se basará en la información de tus registros al 31. Eso ya lo habíamos platicado también, ¿verdad? Y en el caso de los FDIs de confianza por enajenaciones realizadas durante el mes, también ya lo habíamos visto, y ya está. Pues eso era todo lo de este apartado de régimen simplificado de confianza. No sé si tengan alguna duda de régimen simplificado de confianza. Bueno, sí, pues si les parece, vámonos a lo que sí toca. Esto era pues, un bonus track importante, ¿verdad? Vamos a comenzar la siguiente. ¿No? Vamos a la siguiente. Siguiente unidad es arrendamiento de bienes. Arrendamiento de bienes. Siguiente apartado. Vamos a ver si está. A ver si se ve. Bueno, esta primera parte de este apartado. Con esto comenzamos la última parte de nuestro curso, que es aplicable para el siguiente apartado. Ingresos por arrendamiento en general puede otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles. Vamos a conocer simplemente como arrendamiento de bienes. Esto sí ya obviamente es materia de este curso, obviamente, y pues obviamente se va a proceder. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué existe este apartado? Porque si ustedes leen el Código de Comercio, el Código de Comercio dice que el arrendamiento es una actividad comercial, y ustedes recuerdan cuando vimos régimen de actividades empresariales y profesionales, decía que las actividades comerciales eran parte de la actividad empresarial, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos que en México hay un problema de vivienda muy importante, y entonces el fisco obviamente pues dio un beneficio fiscal a los de arrendamiento de bienes inmuebles. Eso es lo que trata de hacer este régimen. ¿Cuál es el máximo beneficio que hay en el arrendamiento de bienes inmuebles? Pues el máximo beneficio que se da en el arrendamiento de bienes inmuebles es la reducción del 35%, o sea, la deducción ciega del 35%. Es lo más importante que tiene, ¿verdad? Que aunque no tengas ninguna factura, pues puedes deducir de manera directa el 35%. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues hay que tener cuidado con este apartado del arrendamiento. Es nada más para bienes inmuebles. Si yo me dedico a rentar sillas o mesas o loza o lo que tú quieras, o automóviles, eso es arrendamiento de bienes muebles y eso va en el apartado de actividad empresarial. ¿De acuerdo? No entra aquí. Y de hecho, por ejemplo, luego hay dudas porque, por ejemplo, yo rento un salón. ¿Puede ser eso posible? A las fiestas, ¿no? Por ejemplo, los solitos se rentan salones. ¿Es un inmueble o es un mueble? Pues realmente lo que rentas, se considera una prestación de servicios, porque habitualmente no te rentan el salón así nomás, ¿no? Sino que te rentan las sillas, te rentan las mesas, te rentan la loza y todo eso. Y entonces se lo considera como un arrendamiento de bienes muebles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un hotel. ¿Qué te renta un hotel?
Es la habitación, pero realmente lo que te está rentando es el servicio de hospedaje, ¿vale? Porque no nada más incluye el hospedaje, no llegas tú y dices, aquí traigo mis cobijas, aquí traigo guayas, traigo jabón y traigo todo. Pues habitualmente todas esas cosas habitualmente ya están en los hoteles, ¿no? Ya están como incluidas. Entonces se considera como una prestación de servicio. Y entonces eso es actividad empresarial, no se considera como actividad de arrendamiento. Sí es arrendamiento, pero es un arrendamiento especial porque, y de hecho, el arrendamiento de bienes inmuebles, si tiene ya, pues ya digamos el mobiliario o el equipo, ya se considera que no es arrendamiento, sino se considera servicio de hospedaje. Y ese se va por actividad empresarial. Y como es diferente el tratamiento para esto. No lo puedes meter aquí. O sea, el que renta el salón no puede decir, me voy por arrendamiento de bienes inmuebles. No, porque incluye todas las demás servicios y evidentemente pues ya no se considera. Esto nada más para terreno o construcción, ¿vale? Pero cuando te rentan el terreno, la cosa es así como está, ¿no? ¿Sí? Tú llegas y dices, ah, sí, correcto. Y obviamente pues ya si tú vas a hacer una, por ejemplo, te rentan una casa de habitación, pues tú tienes que llevar las camas, tienes que llevar la sala, y tienes que llevar todas las cosas, ¿no? Habitualmente. Entonces, esto aplica como arrendamiento de bienes inmuebles. Ya te rentan el bien amueblado, ya no entra aquí, se considera servicio de hospedaje y se queda como actividad empresarial. Pues ya sé, hay algunos ¿verdad? Que no son de aquí, de Aguascalientes, algunos de los jóvenes que están aquí, y obviamente por rentan inmuebles, ¿no? Y habitualmente lo rentan pues, amueblado, no lo rentan así como que la pura casa, ¿no? ¿Eh? Y entonces ya si es amueblado, ya no es arrendamiento de bienes, es prestación de servicios. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de los ingresos por arrendamiento en general por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles? ¿Eh? Pues son los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento. ¿Alguien sabe qué es el subarrendamiento? Oír hablar de eso. Puede ser, pero hay uno muy común que utilizan aquí los jóvenes, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? O sea, que es en el cual se hacen los rumos. Así es. Entonces, habitualmente me dicen, ah, no, en este caso, no sé, la compañera es la arrendadora, la arrendataria, ¿verdad? Y ella a lo mejor pues consigue que pues, tres compañeras se unan para pagar la renta, ¿no? Y entonces pues le rentan en 6,000 pesos y dicen, ah, ok, entonces ya pagamos 2,000 cada una. ¿Puede ser? Pasa eso de hecho en la vida real, ¿no? Sobre todo con los que son foráneos, ¿verdad? Que se hace mucho esta situación de que pues ya, digo, no, no sea el caso, pero sí hay algunos casos aquí que ocurren estas cosas, ¿vale? Ah, yo no quería. Qué bárbaro. Bueno, pues ese es el subarrendamiento, ¿verdad? En el cual, pues yo estoy rentando y a su vez rento lo que me están rentando. Tiene que estar permitido por el contrato de arrendamiento, porque hay contratos de arrendamiento que dicen que no se permite el subarrendamiento. Si está prohibido, entonces ya no es posible. O a lo mejor una persona ¿verdad? Renta un local comercial y dice, uy, está bien grande el local comercial. Entonces me pongo de acuerdo, a lo mejor yo vendo, no sé qué te gusta, productos de belleza, y le digo a una persona, oye, no puedes poner aquí, por ejemplo, para corte de pelo, y puede ser, ¿no? Se complementan las actividades, y entonces dices, ah, ok, te rento la mitad del local, ¿verdad? Y te pones por acá el corte de pelo y yo tengo por acá la venta de productos de belleza. Todos los que vienen al corte de pelo, pues una vez compran aquí los productos para la belleza, ¿no? Y entonces, ah, pues sí puede ser una actividad que sea complementaria a lo que estamos realizando. Entonces, ahí es otro ejemplo de con subcontratación de subarrendamiento, ¿verdad? También aplicable en la práctica. Entonces, esto siempre que sea uso o goce temporal de bienes inmuebles o en cualquier otra forma. Porque la verdad dice, no, yo no le voy a poner que es arrendamiento, ahora voy a ponerle que es como una prestación con aplicación de un pago mensual. Y dice, eso es arrendamiento, ¿no? Y luego por eso dice cualquier otra forma que tú le pongas, porque de repente tú eres bien inteligente y se te ocurre ideas para tratar de evadir el impuesto, dice el dictador. Pues pone como pues, si hay que pagar una cuota por utilizar un bien, se considera que es arrendamiento, ¿vale? Salvo, ya decíamos, que en el caso de que sean bienes inmuebles que estén, pues, con amueblados, en cuyo caso, pues ya no se considera que es arrendamiento de bienes inmuebles, sino que es como servicio de obra. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, ¿no? Que les había explicado esto, por ejemplo, un caso, pensemos,
hay algunos edificios que se constituyen en fideicomiso. Vamos a pensar en el Torre Plaza Bosque. No es el caso, pero vamos a pensar. Y entonces, tú cuando llegas ahí no compras una oficina, lo que compras es un certificado de la fiduciaria. Y el certificado te ampara la propiedad de la oficina 1 del piso 1 del edificio Torre Plaza. ¿Puede ser? Hay unos edificios muy famosos ahí en México que, bueno, muy famosos por lo que pasó hace muchos años, que son los edificios de Tlatelolco, que están constituidos en un fideicomiso, ¿verdad? ¿Se han oído hablar de eso? Tengo muchos muertos ahí. Luego entras ahí y te asustan. Yo ya no estuve en el 68, eso fue en el 68, ¿no? Cuando hay una matanza. Corría la sangre, ¿no? Un maestro que estaba aquí, le tocó estar ahí, pues sobrevivió. Le cayeron unos encima y pues por eso no los mataron, ¿no? Porque ya que llegó el ejército y disparó a todos los estudiantes. Entonces, todos murieron ahí, en esa zona. Bueno, estos edificios están en este régimen, por eso lo señalo, ¿no? Están bajo este apartado de la certificado de participación. Quiere decir que tú no tienes escritura del bien, lo que tienes es un certificado de participación. Y este certificado lo puedes vender, ¿no? Te dices, oiga, como no me interesa una oficina de Plaza Bosque, y dices, sí. Y dices, ok, te vendo el certificado, entonces hacemos un endoso del certificado y ya. ¿Por qué no es amortizable? Porque no puedo ir a la fiduciaria y decirle, oye, ya no quiero la oficina porque me salió muy chafa. Dice, pues no es amortizable, o sea, no te lo puedo reembolsar. Pero que sí lo puedes vender a otra persona, ¿verdad? Por eso es un certificado de participación inmobiliaria no amortizable, porque no puedes exigir que se te reembolse el dinero, ¿verdad? A menos, claro, ya sabes, si es oculto o una cosa así, pues sí, pero de manera normal que te digas, es que no me gustó la oficina del Plaza Bosque, ¿no? Está muy chiquita y nada, y ya quiero que me regresen el dinero. Y te van a decir en la fiduciaria, no procede. ¿Lo puedes vender? Sí. Búscate un cliente que quiera comprar la oficina y lo puedes vender sin problema. ¿Tengo que ir a un notario? No tengo que ir a un notario porque esto lo que ven es ese certificado que ampara la propiedad de la oficina 1, del piso 1, del edificio correcto. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues habrá tantos certificados como oficinas hay ahí, ¿no? A lo mejor son 200 certificados de participación inmobiliaria y pues obviamente te vendieron certificados, ¿no? Entonces, si tienes 2 oficinas, pues te vendieron 2 certificados y esos ya los podrías vender. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues claro, si ese certificado te hace dueño de la propiedad, pues igual la puedo rentar, ¿no? Pues no me gustó la oficina, está chiquita, pero a lo mejor a otra persona sí le sirve y te la podría rentar, ¿no? Hay muchas oficinas rentadas ahí en el Torre Plaza, ¿no? Pues se podría, ¿vale? Bueno, en el caso de ingresos en crédito, ¿verdad? Para la declaración se calcula el impuesto hasta que sean efectivamente cobrados. O sea, si no los has cobrado, no son ingresos. Y recordar, en arrendamiento de bienes inmuebles no hay acumulación. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en régimen general acumulábamos, no? Y lo sumábamos lo de enero más lo de febrero, y etcétera. Y no. Y es que luego de repente, en muchos casos nos ha tocado, ¿verdad? Que el dueño de la empresa, ¿verdad? Es el dueño de el edificio, está ahí, y le renta a la persona moral. ¿Sí? Y entonces, obviamente, pues, digamos, son juez y parte, ¿no? ¿Se puede eso? Habitualmente dices, oye, pero firma el contrato la misma persona, porque él es el administrador único de la sociedad y es el dueño del edificio. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, porque son independientes. Por un lado firma como parte de la empresa y por otro lado firma como dueño del edificio. ¿Sí? Él es dueño, o sea, está a nombre de Juan Ramón Martínez, ¿verdad? El edificio, y la empresa es la chiquita esa. ¿Sí? Y él le va a rentar a la chiquita, ¿sí? Obviamente. Lo que no se puede hacer, ya lo hemos platicado, si ustedes recuerdan, es rentarse entre esposos que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal, porque no se pueden rentar. Tú y yo somos uno mismo, ¿no? Para efectos legales. Pues sí, o sea, realmente son propietarios de una parte proporcional del inmueble, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando vimos lo de la cuestión de casarse bajo el régimen de separación de bienes. Si estás casado por el régimen de separación de bienes, pues obviamente ahí no hay problema, porque cada quien es dueño de lo que esté a su nombre, ¿verdad? Y yo digo, oye, pues este edificio está a nombre de mi esposa, ¿me puede rentar a mí? Sí, si estamos casados bajo el régimen de separación de bienes, sí me podría rentar. Si estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal, no me puede rentar, porque no me puedo rentar lo que es mío, ¿cierto? Y yo, oiga, pero me voy a rentar la mitad tuya. No,
no funciona, no es posible. ¿De acuerdo? Pues pudiera ser, o sea, pero lo tienes que pagar de otra forma, obviamente, ¿no? No precisamente en especie, o sea, ahí sí tienes que pagar en billetes, no, porque las señoras son así, ¿no? Entonces, en ese caso no sé. Yo he encontrado casos, de repente llegué a una empresa y resulta que era una persona física y estaba por actividad empresarial y se rentaba actividad empresarial y dije, no, no tiene ni idea, ¿verdad? O sea, es factura a nombre tuyo y tú dices, antes, ahora ya no deja el sistema hacer facturas a nombre tuyo, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Emisor, Miguel Ángel Oropesa. Receptor, Miguel Ángel Oropesa. Búsquelo, o sea, el sistema de ahorita, el sistema de los FDI, no deja hacer eso, ¿no? Pero de repente me dijeron, ¿qué que tenía eso? Y digo, no, esto no he entendido nada, ¿no? Es que el arrendamiento es mejor y ahí traspaso, no daba una, no, estaba muy mal asesorado. Y además, no lo había hecho él. ¿Quién lo hizo? Pues de su contador, ¿no? Le dijo, no, réntese. Oye, rentaba bien, además, era 50,000 pesos de renta. No, pues llegó una auditoría y pues se lo fregaron con todo. Porque no, obviamente hay menos, ¿no? Si no te puedes rentar entre consortes, imagínate rentarte a ti mismo, pues no daba nada contra nada, ¿no? De hecho, cuando mandaba la DIOT, pues le marcaba siempre error, porque decía, pues, ni siquiera reportaba eso a la DIOT, porque no te deja, ¿no? Pues es que tu mismo RFC, ¿no? Entonces marcaba un error de sistema cuando se trataba de mandar la DIOT. No, es que ya es que para mí no es tuya. Y además, no, es que eres menos corte con iniciativa, ¿no? O sea, porque tiras a lo grande. Y no podía ser. Entonces, tener cuidado con este capítulo. Sí, es interesante, pero no hagas esas cosas, ¿no? Porque luego suena curioso. Pero sí, lo que les decía, si es una persona física y le renta a la persona moral, y firma el contrato la misma persona, dice, ¿se puede hacer? Sí. Porque en este caso actúa no como persona física, sino como administrador único de la persona moral o como director del consejo de administración de la persona moral. En ese caso sí es posible el arrendamiento. Pero es la misma, no es la misma, porque en una es la persona física, Juan Martínez, y en la otra es la empresa, ¿verdad? Ahí actúa como representante de la empresa, aunque firma como arrendador y arrendatario, pues realmente son dos personas independientes, porque claro, ahorita es el administrador, pero posteriormente puede decir, no, vamos a cambiar de administrador. Sí puede hacerlo, ¿no? La empresa, ¿no? En todo caso, sí, se pueden poner de acuerdo los socios y cambiar de administrador. Bueno, ahí les platicaba, tener mucho cuidado, jóvenes, porque el impuesto no es lineal en este apartado, ¿vale? Porque luego nos tocaba la secretaria, ¿verdad? Ya ven que es como la dueña de todo lo que tiene el señor, es de la que hace las transferencias, ¿no? No sé si pasa eso en algunas empresas que se listas. Y de repente hacía las transferencias el día último, ¿eh? Y de repente una vez se le pasó a hacer la transferencia del jefe, que es el dueño de la nave industrial, ¿verdad? Y dice, y el día primero hace la transferencia, obviamente pues aquí dice que ya hasta se cobrado, ¿cierto? Entonces, ese arrendamiento estaba cobrado, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque transfirió hasta el día primero, y entonces, claro, eso lo fue en marzo, ¿verdad? Y transfirió el 1 de abril. Y luego la de abril sí la saca normal. En marzo, obviamente, esta persona no tiene ingresos. Esto es lo único que tiene, no hay más arrendador. Entonces dice, oiga, pues son 80,000 de renta, ¿verdad? Y entonces ya no consideras el ingreso porque no estaba cobrado. Es que metí la factura y todo. No, si no está cobrado, no hay ingreso, ¿de acuerdo? Y entonces dice, bueno, por estos 80,000 pesos paga como 3,000 pesos de ISR. Pero se le olvidó hacer la transferencia, la transfiere al siguiente mes y resulta que el impuesto sube de 3,000 a 12,000 pesos. Claro, el cliente no se pone muy feliz, ¿no? ¿Qué le paga? ¿Y por qué subió esto? Le digo, es la culpa a la secretaria. Se le olvidó hacer la transferencia y la dejó, o sea, como la hace el día último, pues la hizo el día primero. No pasa nada. Pues no, para ella no pasa nada, pero para la realidad fiscal sí pasa mucho, ¿no? Y le digo, es que no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque no es lo mismo aplicar el impuesto a 80,000 que aplicarle el impuesto a 160,000, ¿de acuerdo? O sea, el impuesto sube de una manera importante. Le resta las retenciones, claro, este sube de 3,000 a 12,000 pesos, ¿no? Así, ¿sí? Y obviamente, pues eso no gusta mucho al jefe. Dice, pues ¿qué córrela? Esa sugerencia le hice, ya no, yo creo que tenía algo ahí que ver, pero pues no la corrió. Pero sí le dio una regañada de los 300,000, porque pues claro, imagínate, pues el impuesto,
Y aunque te digas, oye, pero es mucha lana la que tiene este señor, pero igual los impuestos igual le pesan, igual que al que gana 3,000 pesos, ¿no? La verdad es que sí, o sea, sí. Ya ves que los de 3,000 pesos te vienen a protestar, oye, me salieron 3 centavos menos que la semana pasada, y tú dices, sí, redondeo, ¿verdad? Ya ven que hay como un ajuste de redondeo, y te reclaman los 3 centavos más, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues abusados, ¿no? Entonces, pues aquí tener cuidado con los pagos, ¿vale? Sobre todo cuando son partes relacionadas, ¿verdad? Pues sí decirle a la señorita de ahí que hace la cobranza, pues y la haga correctamente porque aplica esa regla, ¿verdad? Que puede ser beneficiosa o no. ¿Sí? Y por ejemplo, también esto afecta mucho, por ejemplo, cuando le rentas al gobierno, ¿no? Porque resulta que le rentas al gobierno federal y pagan bien de renta, ¿eh? Yo tengo un cliente que rentaba al gobierno federal y pagaban como 150,000 pesos en la oficina, pero de repente llegaba octubre y dejaban de pagar. ¿Y por qué dejaban de pagarte? Pues porque se les acababa el presupuesto, ¿verdad? Entonces no me pagaban octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Se abría el presupuesto en marzo y entonces me pagaban los 5 meses que me debían. No, olvídate, ahí el impuesto se volvía una cosa y, y pues así proceden, o sea, ¿y qué haces? ¿Lo sacas? A lo mejor no vas a conseguir que te pague eso de renta, ¿no? Esas cantidades que pagan ellos. Y entonces dices, no, pues, ¿qué hago? Pues no, tengo que apechugar el impuesto y probablemente al final del año pues pueda hacer recuperación de impuestos. Pero creo que va a tomar tiempo, ¿no? Porque imagínate que me pagan en marzo los 5 meses, ¿verdad? Lo tendría yo hasta abril del año siguiente para poder recuperar el impuesto. Pues así pasa, ¿no? Y en esos casos no hay mucho que hacer porque así es como se manejan las rentas con los gobiernos. Y no es mala renta, ¿no? También en el caso de que tengas obras, servicios y eso, pues de repente a finales del año te van a dejar de pagar y te van a pagar hasta que se abra el siguiente presupuesto. Es como que muy normal que pase. Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Comenzamos pues este apartado de arrendamiento y si les parece, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, edificio. Entonces, por cierto, no se les olvide, ¿verdad? ¿Sí? Es indispensable traer las tablas impresas. No hay forma de estarlas viendo de manera digital. Si se las saben de memoria, pues no hay problema. Pero pues si no pueden memorizar un artículo de la ley, pues yo dudo que puedan memorizar las tablas. Entonces les recomiendo que traigan sus tablas por impresos, o si no, pues van a tener que ir a imprimirlas. Entonces ya el 9 ya está funcionando, ya pueden imprimir ahí, pero nada más como referencia. Después la voy a revisar a la entrada, que traigan ustedes sus tablas de impuestos. Ya saben que ahora sí se ocupan prácticamente todas, ¿no? Para todos los ejercicios son casi todas. Entonces, por favor, no se les olvide. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Vale?